Y como ya saben, el tema de hoy lo titulé como El peligro en la demora en el aseguramiento de prueba, para charlar un poquito de qué consiste el peligro en la demora, no de manera general en cualquier medida cautelar, como generalmente se encuentra en los libros, sino directamente cómo funciona el peligro en la demora puntualmente en este tipo de medidas cautelares. Y esto que recién no falló, ahora está fallando. No corre. Como recién lo probamos y esto corría y ahora no está corriendo, pero lo vamos a probar de otra manera. Reducilo, si no. No, fíjate, lo vamos a hacer así. Bueno, para comenzar el tema, como ya les dije, tenemos que ir de lo general a lo particular, y lo primero que tendríamos que tratar de determinar es un concepto de medida cautelar. Esto es difícil de encontrar. Cada autor parte de una base diferente, y es por eso que es difícil encontrar un concepto de medida cautelar que abarque todas las clasificaciones de ellas, es decir, que abarque el aseguramiento de prueba, el aseguramiento de bienes, el aseguramiento de derecho y de personas. Por ejemplo, Alvarado habla de pretensión cautelar y dice que es aquella mediante la cual se intenta la declaración, no la declaración del derecho o la ejecución de la prestación, sino el aseguramiento anticipado de un hecho o de un derecho. Sin embargo, Palacio no habla de pretensión o de petición cautelar, sino que lo identifica al proceso. Y habla de proceso cautelar como aquel que tiende a impedir el derecho cuyo reconocimiento o actuación se pretenda obtener a través de otro proceso. Pierda su virtualidad o eficacia durante el tiempo que transcurre entre la iniciación de este proceso y la pronunciación y el pronunciamiento de la sentencia definitiva. Lo cierto es que durante el tiempo que transcurre entre la demanda y la sentencia, pueden pasar ciertas circunstancias que dificulten o hagan imposible el éxito práctico de esta, es decir, que la sentencia sea justa, que dificulten la ejecución forzada de la sentencia, que también modifiquen la situación de hecho o de derecho sobre las que va a incidir la sentencia futura, o también que el mero transcurso del tiempo y la demora en la satisfacción de la pretensión a causa de la lentitud del proceso ocasione el daño. Entonces, el Estado, al haber tomado para sí la función de la administración de justicia y prohibir la autotutela, es decir, que los particulares resuelvan sus conflictos por medios propios, tiene que tratar de remediar esas circunstancias que van desde la demanda a la sentencia. ¿Cómo las remedia? A través de las medidas cautelares. Como ya sabemos, todas las medidas cautelares comparten ciertos requisitos genéricos para poder lograr su admisión, que es el peligro en la demora, la verosimilitud en el derecho, la prestación de contracautela, y algunos autores hablan también de la existencia del proceso pendiente. En lo que acá nos interesa en la charla de hoy es el peligro en la demora. ¿Por qué? Porque si bien toda medida cautelar gira en torno al peligro en la demora, especialmente lo es el aseguramiento de prueba. ¿Qué entiende la doctrina por peligro en la demora? La imposibilidad práctica de acelerar el dictado de la sentencia definitiva hace surgir el interés por el dictado de la medida provisoria. O sea que es la mora en la sentencia definitiva la que justificaría el dictado de la medida cautelar. Este concepto de peligro en la demora es plenamente aplicable a aquellas medidas asegurativas tendientes a asegurar bienes. Pero para aquellas medidas cautelares
que no tienen como finalidad asegurar bienes, hay que profundizar un poquito más este contenido, este concepto de medida cautelar. Y eso es lo que vamos a ver relacionado al aseguramiento de prueba. A partir del año 1962, con la última reforma, con la última gran reforma que sufrió nuestro Código Procesal, el aseguramiento de prueba en Santa Fe está contenido, regulado, en el título 5 del libro segundo, dentro de las medidas cautelares. La sección primera de ese título comienza con el título, con la denominación aseguramiento de prueba y va del artículo 272 al 275. De esta manera, Santa Fe se aparta de aquellas legislaciones que tratan este tema no conjuntamente con las medidas cautelares, sino con las diligencias previas, las medidas previas o preliminares. Y generalmente, cuando se habla de aseguramiento de pruebas, se dice que es aquella medida cautelar, también denominada instrucción preventiva, que permite la producción de un medio de confirmación con anterioridad a la interposición de la demanda o a la apertura del periodo de prueba respectivo, cuando existen motivos justificados para temer que la producción posterior pudiera resultar imposible o muy dificultosa. Este concepto, si bien es correcto, es incompleto, porque remarca solamente la posibilidad de la producción de un medio de confirmación. Para explicar por qué digo que es incompleto, tenemos que ir a conceptos de la teoría general de la prueba, como son los medios de prueba y las fuentes de prueba. ¿Qué son las fuentes de prueba? Las fuentes de prueba pueden ser una persona, un lugar o una cosa que no tiene que estar en el proceso. Es un concepto extrajurídico o metajurídico. Para aclararlo, son las personas, los lugares o las cosas de donde yo voy a extraer la prueba a través de los medios de prueba. Un ejemplo. Una persona y su conocimiento es la fuente de prueba para la declaración testimonial, a través del interrogatorio. Es decir, tengo a la persona que es la fuente, el medio para extraer la prueba sería la prueba testimonial, el interrogatorio que se realiza, y la declaración de esa persona es la prueba. Por otro lado, medios de prueba son los medios aceptados por la ley como vehículo para acercar la prueba al proceso. Acá tengo otro ejemplo, que es el ejemplo de un contrato. Yo tengo que probar el contrato. Como medio de prueba ofrezco testimonios, confesión o documentos. Y a través de los hechos que se emanan, ya sea de la confesión, del testimonio, del documento, extraigo la prueba que necesito para poder probar el contrato. Estos dos supuestos están regulados en el Código Procesal de Santa Fe. Veamos el primer supuesto, que es el más común, es el que habla toda la doctrina, todo lo que van a encontrar, que es la prueba anticipada. Y está en el 272, que dice, sin perjuicio de las medidas autorizadas por el 390, los que sean o vayan a ser parte de un proceso y tengan motivos para temer que la producción de la prueba que les sea necesaria se haga difícil o imposible por el transcurso del tiempo, pueden solicitar el aseguramiento de dicha prueba. Este artículo tiene su antecedente inmediato en el artículo 248 del Código Procesal del 40, que estaba inserto dentro de las medidas preparatorias. El legislador del 62 saca esta norma de las medidas preparatorias y la introduce dentro de las medidas cautelares. Como ven, habla de una prueba anticipada, es decir, de producir la prueba antes, dentro del proceso, pero antes del momento oportuno o incluso antes de iniciado el proceso. Lo que se pretende asegurar acá es el medio de la prueba, o mejor dicho, de practicar el medio de la prueba. El ejemplo típico que se encuentra es
la necesidad, por ejemplo, de contar con el testimonio de una persona de avanzada edad, gravemente enferma o próxima a ausentarse del país. En eso está la clave del peligro en la demora en este tipo de aseguramiento que exige el 272. Es un peligro actual e inminente de que no se pueda producir la prueba si esperamos el momento oportuno para realizarla. Para lo cual, lo que, según la jurisprudencia, yo tengo que probar, o mejor dicho, de alguna manera, invocar y tratar de acreditar la avanzada edad del testigo, la grave enfermedad o la posibilidad de ausentarse del país. Hay algunos códigos provinciales que hablan de ausentarse de la provincia. Nuestro código no lo toma como un caso específico en la norma, por lo tanto, lo de ausentarse del país o ausentarse de la provincia pasaría a ser algo que el juez puede ponderar libremente según la urgencia del caso. Podetti dice que quien pida la declaración por motivo de edad o de salud debe justificar el peligro en la demora mediante la agregación de partida de nacimiento o certificado médico en su caso. En realidad, depende de la urgencia, estos medios de acreditación podrían alivianarse, incluso se desprenden del propio relato que se puede hacer en el escrito. En el segundo supuesto que establece nuestro código está previsto en el 273, que algunos lo toman como una continuación del 272, pero en realidad es otro supuesto diferente, que es el aseguramiento de prueba propiamente dicho. En el 273 comienza diciendo, igualmente como cuando por cualquier circunstancia alguna persona que se halle en peligro de perder su derecho, si no admite desde luego la verificación de un hecho, podrá producir, sumar información de testigos, prueba pericial, y cuando existiere urgencia de comprobar el estado de lugares o cosas o calidad de estas últimas, también solicitar una inspección judicial. El antecedente de esta norma la encontré en el Código 1940, en el artículo 625, con el nombre Constatación de hechos fuera de juicio. Lo que me llamó la atención y que originó esta investigación del peligro en la demora y de la diferencia que hay entre el 273 con el 272. No encontré el origen. Si bien el antecedente inmediato es el artículo 625, el origen de la norma no lo encontré. Hay algunos autores que revisé que lo sitúan en la Ley de Enjuiciamiento Civil Española de 1855, cuando habla de las informaciones para perpetua memoria. Sin embargo, leí el artículo y funcionaba de manera diferente. O sea que calculo que debe ser creación propia de Isaías Gil, pero no estoy seguro. ¿Qué se busca en el 273? En el 273 no se busca producir el medio de prueba, sino lo que se busca es asegurar la fuente de la prueba, pero sin llegar a producirlo. La finalidad tiene una finalidad diferente. La finalidad es que, partiendo del riesgo de que por las conductas humanas, la contraparte, o por acontecimientos naturales, se puedan destruir, alterar objetos materiales o estado de cosas, haciendo imposible que se pueda practicar el medio de prueba llegado el momento. Este tipo de aseguramiento del 273 no se podría hacer sobre las personas, porque sería imposible mantener encerrada a una persona sin que tenga contacto con nadie, hasta tanto llegue el momento propicio de que se pueda producir la prueba testimonial. Y el ejemplo típico del 273 se da en el caso en que el actor necesite contar con un documento que puede desaparecer apenas el futuro o el actual demandado advierta que es prueba decisiva de un pretendido derecho. Por ejemplo, el secuestro de historia clínica. En el proceso de daños, la historia clínica es
importante y tiene un valor muy importante a los fines de poder dar inicio a los daños por responsabilidad civil médica. Es por eso que el secuestro de la historia clínica, un secuestro sorpresivo o en su defecto la extracción de copias certificadas, tanto de la historia como de los documentos complementarios, pueden determinar el éxito o el fracaso del proceso. Entonces, la medida propuesta en el 273 apunta justamente a evitar que, una vez iniciada la demanda, corrido el traslado al demandado, tome conocimiento de los hechos invocados por el actor y, en consecuencia de esos hechos, haga la historia clínica si no estaba hecho con anterioridad, la reconstruya, la altere de alguna manera, colocándose en una situación procesal más favorable. Fíjense las diferencias que intento marcar entre el 272 y el 273. 272, lo que yo busco es la producción anticipada de la prueba. En el 273 lo que yo busco es mantener intacta la fuente de la prueba. Con lo cual después habría que incorporarla a través de algún medio al proceso. En cuanto al peligro en la demora, la jurisprudencia tuvo dos posturas diferentes. Una primera postura, diciendo que no basta con manifestar simplemente que el transcurso del tiempo puede tornar ilusoria la prueba que se pretende producir, sino que es necesaria la demostración concreta de la imposibilidad. Remarco esto de demostración concreta de la tal imposibilidad, sobre todo demostración. Y una segunda postura que dice siempre y en todos los casos debe accederse a la medida de aseguramiento de prueba mediante circunstancias que objetivamente puedan razonablemente hacer pensar que esos elementos de juicio respectivos están en trance de perderse o de tornarse dificultosa su producción. Es decir, cualquier circunstancia que pueda fundamentalmente temerse que no puedan producirse en el futuro estos medios. Es más correcta, según mi entender, la segunda postura, porque una de las características de todas las medidas cautelares y particularmente el aseguramiento de prueba es la sumariedad en el conocimiento del juez. Cuando hablamos de sumariedad, hablamos de una superficialidad en el conocimiento. Es decir, que estas medidas cautelares no son el resultado de un juicio de certeza, sino de mera probabilidad. ¿Es probable que esto pase? Sí. Entonces, haciendo un juicio de probabilidad, el juez la tiene que admitir. No es necesario probar el hecho, sino que si entra dentro del rango de las probabilidades es suficiente. Calamandrei es más gráfico. Calamandrei dice, entre hacer las cosas pronto pero mal y hacerlas bien pero tarde, las cautelares tienden a hacer algo pronto, dejando el problema de la justicia para la sentencia definitiva. En conclusión, en el primer supuesto, en el artículo 272, el de anticipar la prueba, la producción de la prueba, el peligro en la demora es un peligro actual y está dado por el tiempo que transcurre hasta que se pueda producir esa prueba en el momento oportuno de producción. Es decir, el temor que existe en que esa prueba no se pueda producir exclusivamente por el paso del tiempo. En el segundo supuesto, que es el artículo 273, es un peligro potencial y generalmente configurado por la posibilidad de la actividad de alguna de las partes, generalmente el demandado, ¿no? Actividad que, al tomar conocimiento no solamente de que hay un juicio en su contra, sino del contenido del juicio, es muy probable que o haga desaparecer esa prueba o la altere en beneficio particular, en beneficio propio. Para terminar, yo le puse un bonus track, que es el aspecto recursivo. Peirano explica que, en relación a los recursos de apelación y nulidad, respecto a las medidas de aseguramiento de prueba, existen dos criterios. Un primer criterio que dice, mientras que se aplica la regla de inapelabilidad probatoria estimada,
que se encuentra en el 156, el Código Procesal, y otra segunda postura que dice que sería apelable exclusivamente la resolución denegatoria del aseguramiento de prueba, pues generaría un agravio irreparable por estar en juego la pérdida de una prueba. De estas dos, considero más acertada la segunda también, la segunda postura, porque recordemos que la regla de inapelabilidad del 156 no tiene mayor fundamento que una política legislativa. Es decir, tratar de que los juicios no se demoren en una etapa tan complicada como es la etapa de la prueba, donde mayor controversia puede haber. Es decir, evitar que las partes recurran continuamente y el expediente se transforme en un ascensor subiendo y bajando de la Cámara a primera instancia, de primera instancia a la Cámara. Pero no tiene mayor fundamento teórico que no sea tratar de darle un poco de celeridad al proceso. En cambio, la segunda postura, cuando habla de que puede existir un gravamen irreparable, es cierto. En el sentido de que si el juez me deniega de forma incorrecta, ya sea la producción de la prueba o ya sea la mantención de la fuente, me podría ocasionar un gravamen irreparable a tal punto de que me quedaría sin probar un hecho, sin la posibilidad de probar un hecho que puede definir el éxito o no de mi pretensión. Entonces, considero por eso que es más apropiado la segunda postura. Bueno, les prometí que esto iba a ser breve, de hecho fue muy breve, porque la idea de esto era el debate. Muchas gracias, Gustavo. Muy linda exposición. Y por lo pronto me pareció muy interesante la distinción que hace entre el 272 y 273, porque siempre me pareció que Santa Fe tenía algo más que el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y que nuestro código era más amplio, siempre me pareció. Inclusive en la reforma habían eliminado de alguna manera, en el proyecto de reforma se había eliminado el 273, y me acuerdo que nos opusimos porque veíamos, sobre todo en el artículo 273, la posibilidad de encuadrar ciertas hipótesis que si no sería posible el aseguramiento. Así que eso me pareció sumamente interesante y hasta también novedoso el enfoque. Por lo menos no lo había visto planteado esto así, de distinguir fuentes y medio. Con eso lo dejo después para los participantes. Y una cosita nada más, agregar lo que decís sobre los recursos y la apelabilidad. Sobre todo, estoy de acuerdo cuando creo que aplicarle directamente la norma del 156 no me parece correcta, porque sobre todo cuando todavía no hay juicio, o sea, puede ser una medida previa a la demanda principal. Entonces, si no me dan la apelación es directamente privarme de cualquier revisión. Y de hecho, el Código de la Nación, que trata las diligencias preliminares, las conservativas y las preparatorias juntas, establece la apelabilidad precisamente en el caso de la denegatoria. O sea, la denegatoria es apelable. Y eso me parece también muy razonable. Bueno, muchas gracias y me gustaría escuchar ahora... Una aclaración que no lo dije en la exposición. En realidad esta división de prueba anticipada y aseguramiento de prueba propiamente dicho, no es algo original ni mucho menos, o sea, no es una creación mía. Tratando de investigar, obviamente, siempre por un caso particular, algo relativo al 273, y tratando de identificar en qué consistía esa diferencia que siempre pensamos que había, que Santa Fe tenía algo más, sí está regulado de esa manera en la Ley de Enjuiciamiento Civil Española. Y está regulado dentro de las medidas cautelares y con los dos titulitos, prueba anticipada, y es un artículo muy similar al 272 nuestro, prácticamente igual,
La única diferencia es que antes de iniciado el proceso, el único que puede pedir y solicitar la producción de la prueba anticipada es el actor. Nosotros tenemos que las dos partes puedan hacerlo. Y artículos más abajo, a partir del 297, habla del aseguramiento de prueba propiamente dicho. Te refería a la ley de 2000. La ley del 2000. O sea que nuestro código es anterior. Entonces, sí, justamente porque yo pensé que en algún momento la ley de enjuiciamiento civil española, que nuestro código recepta varias normas de ahí, lo tenía, y no tienen algo similar. En ese caso yo creo que el legislador español se fijó. Santa Fe no era la única provincia que lo tiene, Córdoba en su momento también tenía un artículo similar al 273 nuestro, pero los comentaristas de esos artículos de la ley de enjuiciamiento civil hablan de medio de prueba y fuente de prueba, y con respecto a la fuente dice, yo lo que cautelo es la fuente, pero después la tengo que ingresar de alguna manera al proceso, y algo de razón tienen en el sentido de que yo hago, por ejemplo, el secuestro de la historia clínica, pero eso no me alcanza para probar el daño. Después, a esa historia clínica la tendrá que ver un especialista y tendrá que dictaminar si, con base en ese contenido que figura en la historia clínica, si existió o no existió, por ejemplo, mala praxis. O sea que el secuestro no me alcanza para mantener la fuente, pero después, para ingresarlo y para que eso tenga valor probatorio, lo tengo que ingresar a través de otro medio. Gracias, Gustavo. Bien. Analía. ¿Me toca? Sí. Bueno, me gustó mucho esta distinción que hiciste entre el 272 y el 273, pero me generó un montón de dudas. Por ejemplo, en el caso de un testigo, sería fuente de prueba el testigo, ¿no es cierto? En el 273. Sí. Yo lo quiero cautelar al testigo, obviamente me estoy refiriendo a su declaración. Sí. La declaración sería la misma que si yo, ante el peligro potencial, el peligro en la demora, de que ese testigo no pueda declarar oportunamente, la única manera de cautelar sería con la declaración testimonial. Sí, o sea que ahí no habría mucha diferencia práctica. Pero no, sí, yo podría alegar la pregunta. Sí. Ahí yo podría alegar que en virtud del 273, y dado que la declaración de ese testigo potencialmente puede ser que se vuelva imposible por el transcurso, quiero hacerlo declarar ahora. O sea, en la práctica sería lo mismo. Sí, pero lo que pasa es que el 273, te perdiste esa parte, capaz que fui muy rápido, no se aplica a la fuente de prueba personal, sino a la que no es personal, a la que son objetos, bienes. Bien, pero ¿cómo habla de declaración sumaria de testigos el 273? Sí, pero habla de sumaria a declaración, como lo hace en alguna otra parte cuando habla del embargo, que en realidad se refiere a que el testigo venga a hablar, incluso hasta lo puede hacer por escrito, sobre el estado de hecho de algo. Por ejemplo. ¿Y por escribano, por ejemplo? Pero en realidad no es el testimonio del conocimiento particular lo que se cautela a través de la sumaria información de testigos, sino que es el estado de algún lugar. Entonces el testigo viene y cuenta, por ejemplo, cómo está una casa, que si está en ruinas, incluso hasta... Está bien. Se puede hacer por escrito y lo único que tienen que hacer es firmar delante del secretario. Bien. Esa es la diferencia que yo encontré entre la sumaria información y la declaración testimonial. La declaración testimonial es la típica prueba. Es decir, que si yo quiero cautelar una declaración testimonial, porque el testigo tiene 90 años o está enfermo, tendría que apelar al 272. Al 272. No al 273. Y ahí lo que yo estuve pensando es que como la prueba ya se realiza, y de alguna manera hay que dejar que controle la otra parte, esa prueba que se realizó y que... Siempre con citación de parte. Tengo que tratar de definir bien qué voy a demandar, o sea, mi pretensión, los hechos, ¿para qué? Para que si no el testigo viene y se cuenta su vida.
No, Entonces, está bien. Está tratar de claro. ceñirlo y decir, mira, pretendo demandar tal cosa. ¿Por qué? Porque pasó esto, esto y esto. Supongamos un accidente de tránsito. Porque ahí no hay forma de cautelar la fuente, voy a cautelar la producción. Entonces, es permitir el real control de la prueba en el sentido de que no, el testigo no venga y me relate qué pasó a partir de que tiene uso de razón a los 5 años hasta el día 90. No. Y Para mí Gustavo, una va de la mano de cosita. eso. Sí, Ahí la prueba tendría el mismo valor que la producida en la etapa en el momento oportuna, oportuno. y se valora de la misma manera, es decir, hay producción Claro. de prueba y se valora como las demás. Entonces, yo creo que en el escrito, cuando yo Sí. quiero cautelar la testimonial, tengo que de alguna manera definir con mayor precisión cuál es la pretensión, cuáles son los hechos. Diferente cuando yo quiero cautelar la fuente. Cuando yo quiero cautelar la fuente, capaz que hay una mala praxis. Está Porque en bien. realidad ni siquiera lo sé. Ya entendí, ya entendí. ¿Puedo hacer otra pregunta o viene alguien más? ¿O estoy abusando? Hay más. ¿Hay más preguntas? Bueno, Hay más. le dejo... Si querés, puedo volver. Silvia Simonit pregunta, ¿alguna reflexión sobre el aspecto cuantitativo en el aseguramiento de prueba en el caso de bienes? Vinculación del monto entre la pretensión, el valor del bien que se pretende asegurar y el bien a ofrecer como contracautela. En realidad, el aseguramiento de prueba no lleva contracautela, porque yo no estoy desapoderando el bien ni inmovilizándolo como es un embargo. Yo simplemente quiero que se constate cómo está el bien. Entonces, en principio, no lleva contracautela. No. Y en todo caso, ¿ante qué juez tengo que interponer la medida? Y tiene que ver más con mi pretensión o futura pretensión que con el bien que quiero que se cautele, en el sentido de que vayan a revisarlo, vayan a constatarlo, secuestrarlo, eventualmente si es un documento. Perfecto. Bien. Mails, quiero, excelente. ¿Se debería correr traslado? Esa la vi, esa. Esa está buena. Yo creo que hay que ser más riguroso en el 272 que en el 273 respecto de la participación a la contraria. En el 272 se va a producir la prueba y como dijo Eduardo va a tener el mismo valor que si la prueba se produce en el momento oportuno. Por lo tanto, salvo cuestión de una urgencia insuperable, se debe notificar a la parte contraria y no al fiscal. Ahora, en el 273, como el peligro está en que la parte contraria no se entere, porque es muy probable, justamente estoy temiendo de que de alguna manera adultere o lo saque de su ámbito a lo que yo estoy queriendo cautelar, esa sí tiene que ser sorpresiva. Entonces, por lo menos previamente, yo diría que no hay que correr un traslado, ahí alcanzaría con la citación fiscal. Con posterioridad, una vez ya realizada la medida, eventualmente sí correr un traslado para que diga algo si tiene que decir. Una cosa, Gustavo, o sea que como es una medida cautelar, en realidad el juez la despacha inaudita parte, no sustancia la petición en sí de la admisibilidad. Lo que hay después, bilateralidad en la producción de la prueba. Es decir, me parece que hay que hacer esta distinción. O sea, el juez la despacha y después dispone que sea con citación de parte o en su caso con citación fiscal. Pero en tanto medida cautelar me parece que la regla sería... No, el dictado es inaudita parte. El procedimiento sí puede ser con traslado, digamos, a la contraria, con la citación a la contraria, o con la citación al fiscal. Y respecto de la citación a la contraria, también encontré mucha jurisprudencia donde la discusión está, ¿tengo que respetar esos 3 días de notificación anterior a la producción de la prueba, o se puede reducir, o se puede notificar en el momento? Hay una discusión respecto de eso.
En principio, siempre y cuando exista un peligro, pero ese peligro no es tan inminente que me prohíbe utilizar esos 3 días, sería lo aconsejable. ¿Para qué? Para que la contraria pueda conseguir un abogado, se interiorice un poco en el tema, porque si no sería casi lo mismo, ir o no ir, o sea. Bien. A ver, ¿qué más? ¿Se debe hacer un expediente por separado? Sí. Sí. Incluso es aconsejable hacer un expediente por separado estando ya interpuesto el principal. Va por cuerda siempre. Aunque por ahí alguno, por un poco de economía de hecho, lo hace dentro del propio expediente, siempre va por cuerda, en un expediente separado. Sí, diría una cosa, Gustavo, yo diría una distinción. Decime. Va por pieza separada, pero no por cuerda. ¿Por qué? Sí. Porque los juzgados tienen esa parte está buena que la expliques. Sí, hay una costumbre de los juzgados de identificar pieza separada con unir el expediente por cuerda floja, que esto tiene que ver con el expediente de soporte papel, obviamente. Pero en realidad eso no es así, porque se une por cuerda floja los cuerpos de un expediente, pero si yo quiero hacer una medida cautelar, y en realidad mi idea es que, o la idea debe ser de que no se entere quién va a ser cautelado, no lo puedo unir por cuerda, porque entonces ¿de qué me sirve haber dicho la pieza separada si resulta que la medida cautelar termina agregada por cuerda al principal? Simplemente eso. Una pregunta de Susana Kreiselburg, que la quería... No la veo, decime. Habla de la dice, ¿qué opinan de la flexibilización del otorgamiento de la medida en cuanto a la valoración del peligro en la demora? La flexibilización en cuanto a la valoración de... Y mirá... En el otorgamiento, o sea, flexibilizar... Sí, en el despacho, en el otorgamiento. En realidad, claro, la única valoración que hace el juez cuando dicta o despacha una medida de estas es justamente el peligro en la demora. Incluso, según lo que estuve leyendo y jurisprudencia que lo dice también, no hace tanto hincapié en la verosimilitud en el derecho, sino en el peligro en la demora. Es decir, que la valoración principal, ante mayor peligro, mayor flexibilidad. Esa es la idea, digamos, que para qué está regulada este tipo de medidas. Que después se use con otras finalidades, no lo niego, pero bueno, es el eventual riesgo que se corre también. Ahora, Gustavo, un caso, no sé si se me presenta, es el caso de cuando quiero anticipar la producción de prueba pericial. Sí. Que ahí tenés... Además tiene un costo eso, ¿eh? Ahí tenés el costo. Mira, en España yo creo que lo pensaron a eso y dice que desde la realización de la prueba, en este caso, por ejemplo, la prueba pericial, yo tengo un plazo para interponer la demanda, como para que no quede ahí, digamos, y la parte que soportó la medida, que tuvo que contratar un abogado, que tuvo que contratar un especialista, algún perito de parte, luego el día de mañana no pueda descargar esos gastos en una eventual condena en costas. Eso es un punto a tratar, digamos, por ejemplo, en una futura reforma seria, por ejemplo, sería, está bien, te permito esta medida, pero ¿qué pasa si después nunca me interpones la demanda? Yo tuve gastos que de otra manera no lo tendría. Entonces sí poner un plazo, no ya para que no puedas interponer luego la demanda, sino un plazo a partir del cual la interpongas o no la interpongas, vos cargas con las costas que produjiste por la prueba anticipada. Estoy tratando de ver, que no lo encuentro, el artículo de la reforma inicial que nos trajo un poco de conflicto a nosotros. Acá está. En la reforma, la idea que se tenía era modificar el texto del 273 y cambiarlo por el siguiente. Del mismo modo, el juez podrá autorizar la producción anticipada de prueba a solicitud de parte y con noticia de la contraria,
cuando manifiesta circunstancias de economía procesal así lo aconsejen. Acá hay una diferencia notoria con el actual texto del 273. El actual texto del 273 dice para asegurar cuando se teme perder un derecho si no se asegura un hecho. Y acá habla de circunstancias de economía procesal. Y a nosotros nos llamó la atención y lo que alertamos era de la posibilidad de salir a la pesca. De pedir medidas cautelares por pedirlas, ir viendo. Si encuentro algún daño, después lo reclamo. Y si no encuentro ningún daño, acumulo medidas cautelares hasta encontrar algún daño contra alguna persona. Fue motivo de debate en la comisión, se sacó, quedó el 273 muy parecido a lo que tenemos ahora. En realidad unieron el 272 con el 273 y lo que hicieron fue poner la posibilidad de una producción de prueba anticipada cuando existan posibilidades ciertas de soluciones conciliatorias. Sí, de eso, Gustavo, yo quería... A mí me parece que el problema lo plantea la prueba pericial. Y el problema es qué pasa cuando el demandado posiblemente pagaría, pero no tiene un parámetro, una pauta sobre el cual estimar, por ejemplo, el daño. Y eso existe en el derecho comparado. O sea, los alemanes tienen esa pericial, pero con las características que dijiste vos. O sea, la parte puede pedir, en este caso el actor o el que peticiona, una prueba, una pericial. Y más, en Alemania ni siquiera le exigen peligro en la demora. Pero con esta característica, que después de producir la prueba, en su caso le fija un plazo, no de caducidad, sino, como dijiste vos, para que promueva la demanda, y si no promueve la demanda, bueno, que quien pidió la medida se haga cargo de las costas. O sea, la idea es no dejar esa... ¿Qué pasa con aquel demandado que se le obliga a generar, como dijiste, una serie de gastos que después, al no haber una demanda principal, no tiene forma de reembolsar, porque no va a haber una condena en costa? Claro, ahí que está por acá. ¿Qué pasa? Dice, si podría intervenir un defensor de oficio. ¿Cómo sería eso? No la veo ahora la pregunta, pero yo supongo este caso, que es que la parte no tenga domicilio conocido, qué sé yo. Pero me parece que ahí, claro, si la representación es la del fiscal, no, se le puede nombrar un defensor, no sé si... Y me parece que ese hipotético daño que puede sufrir la contraria estaría cubierto, por lo menos normativamente, con la vista del fiscal. Si ustedes me preguntan si es correcto correrle la vista al fiscal o sería más correcto corrérsela a un defensor, yo calculo que sería mejor corrérsela a un defensor. Pero normativamente me parece que ese temor o ese control estaría cubierto con la vista del fiscal. Sí, de hecho en el Código de la Nación se le da citación del defensor, no del fiscal, ¿de acuerdo? A ver si Susana, sí, que quiere hablar, le damos la palabra. Bueno, muy buena la disertación, como siempre. La pregunta que yo quiero hacer es con relación al artículo 148, que habla de fracasado una diligencia de prueba, se tendrá por desistido de la misma, porque en la práctica yo veo que hay aseguramientos de prueba que están 2 años, no estoy exagerando, sí, para producir una prueba que no la producen nunca. Entonces, como esto está vinculado con el tema de la prescripción, porque el aseguramiento de prueba tendría efecto interruptivo, por ahí, entre todas las cosas que he pensado con relación a esto, porque a uno le inician un aseguramiento de prueba y convierten la acción en imprescriptible, y encima no la impulsan. Exacto. Entonces, yo pensé que a lo mejor se podría pedirle al juez que fije un plazo para producir la prueba, porque, bueno, en el caso, ustedes saben que yo soy abogado de una aseguradora, y bueno, en muchísimos casos, con la simple medida de aseguramiento de prueba, se destraban asuntos y se concilian, pero hay veces que no son
no son conciliables, o la aseguradora no lo autoriza, o hay otras despensas. Entonces, yo pensé que uno podría pedir que fije un plazo para realizar la medida, y si no lo realiza, pedir la aplicación de 48 y que se la tenga con testigo. Estuve leyendo algo de eso. ¿Muy traído de los pelos? No, respecto de No, que aconsejan que el juez, en el 272, cuando habla de producción, aconseja que el juez, si va a ordenar la prueba, ponga un plazo. Sí, es verdad. Un plazo de realización, para que no pase sobre todo esto que estás contando, ¿no? De que interpuse la medida, no la impulsé nunca. Ahora, esto que dice Susana, que es verdad, pero esto también el problema lo tenemos por el Código Civil y Comercial, que han regulado mal el tema de la interrupción de la prescripción por petición. O sea, ampliaron, modificaron lo que era el Código Viejo. Inclusive se ve que los civilistas que redactaron eso pensaron, yo creo que pensaron en la pobreza, en el incidente de litigar sin gasto, donde iba a haber una resolución después. Entonces dice, ejecutoriada la resolución, empieza a correr nuevamente el plazo de prescripción. Pero, como dice Susana, en el caso del aseguramiento de prueba, en realidad no va a haber ninguna resolución. Con lo cual esa interrupción parece que quedaría indefinida y convertiríamos a esa acción, pretensión, en imprescriptible. Y por otra parte, en anterior a la demanda, ¿qué puede hacer el demandado? Si todavía no hay una pretensión propuesta, hay un problema ahí. El argumento, perdón, el argumento que a veces yo he visto en algunos fallos es que dice se aplicaría el 238, que sería un acto de jurisdicción voluntaria. Y no se aplicaría la caducidad. El 238. Que no hay caducidad, pero porque además no hay demanda, Susana. No, la caducidad común no hay, porque supone una instancia, la instancia requiere una demanda. Y tampoco hay una caducidad específica porque el código no prevé caducidad para el aseguramiento de pruebas. Pero el problema nos lo trae el Código Civil y Comercial, que le dio esa amplitud a la interrupción de la prescripción. Es decir, que alguien podría, dejando ese aseguramiento 20 años y después lo sigue, cuando ya no va a existir nada. Que también perjudica a quien tiene que defender. De cualquier forma, los fallos que yo he visto, o algún fallo que he visto, es anterior al Código Civil y Comercial. Realmente es un problema que afortunadamente no todos... Si no tenemos más preguntas, damos por concluida entonces el tema. Muchas gracias, Gustavo, muchas gracias a todos los participantes. Simplemente decirles que en la próxima reunión vamos a hablar del recurso de reposición. Y nuestra expositora va a ser la doctora Analía Badaró. Así que los invitamos a todos para la próxima reunión. Y también recordarles lo que dijimos antes. Si alguno tiene algún tema, alguna cuestión que quiera que nosotros tratemos en la medida de nuestras posibilidades, también nos hacen saber. Así que bueno, agradecerles nuevamente a todos y nos vemos en la próxima reunión. Chao, gracias, nos vemos. Hasta luego. Gracias, un placer verlos. Buenísimo, sí, igualmente, Gracias. igualmente.